Buenas noches, mis hermanos de todos los lugares que escuchen este video. Yo hoy les traigo este corto video para compartirles esta palabra del Evangelio de hoy en Lucas 18, del 9 en adelante. Yo quiero compartirles esta palabra, hermanos, para aprender que no debemos de comportarnos como el fariseo que está orando, que subieron a un templo a orar y uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos. Pero el fariseo oraba de una manera cualquiera diría que no conoce la escritura o de Dios. Muchos dirían que ese fariseo, su oración era la correcta, la más perfecta. Pero lamentablemente ante los ojos de Dios, esa oración a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque el fariseo se halagaba a sí mismo, se enaltecía a sí mismo. Y en otra parte de la escritura dice, el que se enaltezca a sí mismo, el que se ensalce a sí mismo, será humillado. Y este fariseo, pues, él decía, mis manos son puras, quiso decir, yo soy perfecto, no tengo pecados. En cambio, aquel otro publicano, cobrador de impuestos, su oración era golpes de pechos y solo decía, Señor, Dios mío, ten piedad de este pobre pecador. Señor, ten piedad de este pobre pecador. Sus únicas palabras, hermanos, pareciera que su oración no era correcta. Pero su oración era ante los ojos de Dios perfecta, porque él reconocía sus pecados, que él era pecador, que él no era perfecto. Se humillaba ante los ojos de Dios y decía, Señor, ten piedad de este pobre pecador. Ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Es más, leamos, hermanos, de aquí, de la palabra de Dios, para que la entendamos mejor. Fíjense, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vieron pues, hermanos, que la oración de este fariseo era, ante su oración, él se consideraba un hombre justo, un hombre que no tenía pecado,
un hombre que era puro ante los ojos de Dios, se oraba a sí mismo, pero ante los demás, mayormente el publicano, le decía: gracias que no soy como este ladrón publicano. Gracias, Señor, porque no soy como los demás, adúlteros, injustos, pecadores. ¿Qué está haciendo ese fariseo? Enalteciéndose a sí mismo, hermanos. Esa oración ante los ojos de Dios no fue agradable. Mas sin embargo, el publicano, sencillo, humilde de corazón, reconocía sus pecados. Él no miraba los pecados de los demás. Él miraba sus pecados. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos. Que nosotros veamos nuestros pecados. No mirar los pecados de los demás. Porque si no, yo voy diciendo: gracias, Señor, porque yo no he cometido ese pecado como aquel que cometió ese pecado. Estoy comportándome cuando soy así como ese fariseo. Esa oración pareciera que no tenía valor ante los ojos de Dios, pero ese publicano se fue perdonado y el otro se fue igual. Ante los ojos de Dios, hermanos, no es tanto como decir que yo sea justo, porque nadie es justo aquí en la tierra, porque la palabra de Dios dice en otra parte: el que diga que no tiene pecados, se miente a sí mismo, y la verdad no está en él. No, hermanos, ante Dios hay que presentarle nuestros pecados primero. Aquí estoy, Señor, soy un pecador, como el publicano. Soy pecador, Señor. Vengo ante ti a humillarme, a pedirte perdón. Dame pues tu gracia del perdón, Señor. Y no seamos como ese fariseo, que porque Dios ya hizo un milagro en mí, o me ha purificado, yo ya soy perfecto, yo ya no tengo pecado. No. Aún Dios que ha hecho un gran milagro en mi vida, yo todavía peco, hermano. Soy pecador, porque si digo que no tengo pecados, la palabra de Dios me contradice. Yo peco todavía, hermanos. Por eso es que siempre en la oración le estoy pidiendo perdón a mi Padre. Voy a su iglesia, estoy sirviendo en una iglesia, Misión Guadalupe, y le pido perdón todos los días por los pecados que cometo a diario, porque peco hasta con el pensamiento. Y no ser como ese fariseo. Lamentablemente, hermanos, que muchos nos comportamos como el fariseísmo. Por eso yo siempre digo que el estar en la iglesia, estar siguiendo a Jesús, yo debo de examinarme si me estoy comportando como un fariseo, o como un hipócrita, o como un incrédulo, o como uno que lo niega, o como un Judas. Tengo que examinarme, hermanos, aquí mientras esté yo aquí viviendo, tenga vida, palpite este corazón. Hay esperanza, hay oportunidad de reconocer mis pecados, mis errores, y pedirle a Dios perdón a través de la confesión, ir a confesar mis pecados, para que Dios me pueda perdonar y así partir de este mundo, hermanos, con la gracia de Dios, en gracia de Dios. Y no nos va a pasar como Judas, que al final se vino condenando, aunque él servía a Jesús, aunque él predicaba, aunque él evangelizaba y andaba cerca de Jesús, pues lamentablemente al final se vino condenando. ¿Por qué? Porque nunca quiso confesarle a Jesús su pecado, porque nunca quiso abandonar su pecado de ser ladrón. Tener mucho cuidado, pues, hermanos, porque la palabra es muy clara, que si nosotros no confesamos ante Dios nuestros pecados, pues nos vamos a venir condenando, llegando a un castigo. Desde aquí está la misericordia de Dios, hermanos. Aquí está. Vayamos pues a confesarnos, a comulgar, hacer una buena confesión y arrepentirnos de nuestros pecados.
Y yo les quise compartir este corto video, hermanos, para prevenirlos, para hablarles de esta palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios los proteja, los cuide, les enseñe y les muestre el camino correcto, la verdad, la justicia, el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias a todos los que miren este video, hermanos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo, hermanos. Amén.